Buenos días, muchas gracias por la invitación al simposio institucional de CAIRE. Me siento muy halagado por estar aquí presente y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante relacionado con los dolores de cabeza y las apneas del sueño. Especialmente vamos a centrarnos mucho sobre lo que es el dolor de cabeza y la terapia PAP. ¿Qué fenotipo sería el que mejor responde? Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Vamos a hablar de cefaleas primarias, otras cefaleas secundarias, por ejemplo, a la apnea del sueño. Y vamos al final de la charla a sacar unas conclusiones con respecto a qué cefalea son que presentan más durante esas alteraciones y cuál sería la que mejor responde a la terapia PAPA. Bueno, la relación sueño-dolor de cabeza, sueño-cefalea es muy reconocida. Es una relación bastante íntima, bastante estrecha, es una relación bidireccional. Digámoslo así que aún sigue siendo muy desconocido muchos mecanismos para que esta relación obviamente muy, sea demasiado fuerte. Eh, Digámoslo así que con respecto a tanto a la fisiopatología, tanto el sueño como el dolor de cabeza comparte prácticamente los mismos sustratos anatómicos cerebrales, las mismas vías que, que generan el dolor de cabeza también están comprometidas en las alteraciones del sueño. Los mismos neurotransmisores, por ejemplo. Y digamos, eso explicaría como dolores de cabeza primarios, como lo que es la migraña, la cefalea clúster, incluso la cefalea hípnica, son condiciones clínicas fenotípicas que se tienen una fuerte relación durante el sueño. Por ejemplo, ambos van a incrementar el riesgo de ansiedad y de depresión. Y lo que sabemos muy bien que las apneas del sueño pueden desencadenar dolor de cabeza de manera secundaria, además de empeorar otros síndromes dolorosos y se va a ver probablemente beneficiado con las terapias de presión positiva. En este estudio publicado por la revista JEREC en el año 2005, tenemos que 1.238 pacientes migrañosos, la mitad de estos tenían alguna alteración o alguna disfunción en su sueño, de los cuales un 60% tenían una relación con las apneas obstructivas del sueño. También se observó que tratando solamente las alteraciones primarias del sueño, también se mejoraba su problema de dolor de cabeza. También la relación que hay, por ejemplo, en el caso de la migraña está asociada más que todo con el insomnio, con parasomnias, ¿sí? Como terrores nocturnos, el sonambulismo, el bruxismo y lo que es el síndrome de piernas inquietas. Aún así, no tienen una fuerte relación junto con las apneas del sueño. Al contrario que pasa con la cefalea clúster. La cefalea clúster tiene una relación íntima prácticamente con las apneas obstructivas del sueño. Bueno, la cefalea hípnica, que más adelante la vamos a explicar en qué consiste, es un trastorno realmente raro dentro de los síndromes dolorosos y prácticamente es la última cefalea explicada o asociada primaria que ocurre solamente durante el sueño. Igual la cefalea tensional genera más que todo o está asociada más que todo a problemas de insomnio. Igual cuando estas se cronifican, tanto la cefalea tipo migraña como la cefalea tensional e incluso aquellas que tienen un abuso de medicamentos, las cuales se han denominado cefaleas crónicas diarias, estas sí tienen una fuerte relación con las apneas obstructivas del sueño, e inclusive con los ronquidos y también con el insomnio. En este artículo histórico de muy buena referencia, Living describe la relación que existe entre el dolor de cabeza y el sueño. Por ejemplo, dice que el dolor mejora con el sueño, pero aquel dolor matutino o con el despertar es desencadenado por algún trastorno del sueño. Una observación del autor. Además, la disminución y el incremento del sueño también pueden incrementar el dolor de cabeza. Es
es la relación íntima que inicialmente hablábamos cuando comenzábamos esta charla. Vamos a hablar ahora de la migraña, que es un dolor de cabeza primario, pues que ya todos conocemos, seguramente muchos de nosotros hemos presentado en algún momento de nuestra vida. Bueno, aquí tenemos, digamos, los criterios diagnósticos como tal de la migraña, digamos, donde se promueven que por lo menos tener cinco ataques de migraña que cumplan los siguientes criterios. Un dolor de cabeza que puede durar entre 4 a 72 horas sin un tratamiento eficaz. La cefalea tiene por lo menos dos de las siguientes características. Generalmente es unilateral o hemicraneana. La calidad del sueño es pulsátil, es poco probable que sea opresiva. La intensidad es moderada o severa y se agrava pues con la actividad física habitual y inclusive mejora si el paciente pues las evita. Presenta también alguno de los siguientes fenómenos: náuseas y o vómitos, fonofobia o fotofobia, que también pueden presentarse en esta patología. Y obviamente no se atribuye a otra enfermedad. Entonces, ya hablando de la migraña y su relación con el sueño, hay desórdenes que pueden hacer, desórdenes del sueño, que hacen que evolucionen de una cefalea episódica a una crónica. E inclusive se ha observado que cuando hay alteraciones del sueño, esa cefalea, además de cronificarse, también puede mostrar una refractariedad en su tratamiento. Hace que su manejo sea un poquito más difícil y poco tolerado por los pacientes. También pacientes migrañosos tienen más dificultad para iniciar y mantener su calidad de sueño. Se presenta aproximadamente en un 30% de estos. La migraña crónica hace que el sueño sea menos reparador, sea de corta duración y con múltiples despertares que se van a presentar entre un 60 a 80%. Los pacientes migrañosos también presentan 3 veces más hipersomnia diurna. Son pacientes que están mucho más comprometidos en su día y hacen que su capacidad cognitiva también obviamente se altere, asociado también a trastornos del sueño. Las crisis de migraña son más frecuentes entre las 4 y 9 de la mañana. Al parecer aquí hay un compromiso hipotalámico porque, pues, digamos, es bastante cíclica. El tiempo circadiano, pues, que se le ha atribuido. Parasomnias como los terrores nocturnos, el sonambulismo, el bruxismo, la enuresis nocturnas y las piernas inquietas se asocian muchísimo a la migraña y son más frecuentes durante el sueño REM. No quiere decir que durante el sueño no REM no se presenten, pero se ha observado mediante mecanismos fisiopatológicos que no, que no se conocen, que no son claros, por qué ocurre esto y por qué la fuerte relación de la migraña en la etapa del sueño MOR. Bueno, la otra cosa es que también el paciente, obviamente hablábamos de la asociación que hay entre la migraña y la hipersomnia diurna. Son pacientes que tienden a hacer un poco más de siestas, e inclusive estas siestas pueden ser desencadenantes de grandes dolores de cabeza.
Bueno, ahora vamos a referirnos a un dolor de cabeza bastante común, bastante frecuente, un dolor de cabeza primario, que es la cefalea tensional o tipo tensión. Es una patología dolorosa común y muy asociada a alteraciones con el sueño, especialmente lo que es con el insomnio, bruxismo y síndrome de piernas inquietas. Está todavía en una controversia si está relacionado o no con la apnea del sueño, pero los estudios están mostrando que no existe en la actualidad esta relación, como por ejemplo la clúster con la apnea del sueño. Son un síndrome pues, doloroso, de localización occipital, una calidad opresiva y generalmente se presenta con menos de 15 dolores al mes. Cuando se presenta con menos de 15 dolores al mes, pues estamos hablando de una cefalea episódica. Pero cuando ya son más de 15 dolores al mes durante 3 meses aproximadamente, pues ya estamos hablando de una cefalea crónica diaria. El insomnio, por ejemplo, que tiene una fuerte correlación, ambas tienen un encuentro direccional, es decir, la una empeora a la otra. Por ejemplo, el insomnio puede precipitarme como tal una cefalea tensional y a la vez la cefalea tensional puede precipitarme lo que es el insomnio. Entonces, están en una fuerte, fuerte relación. Pero, digamos, quiero aquí como dejar claro que la asociación entre la apnea del sueño y la cefalea tensional no hay en la actualidad una correlación entre ellas. O sea, ni la apnea se pueden presentar obviamente las dos, pero en este caso la apnea del sueño no empeora como tal la parte episódica de la cefalea tensional. Esta parte es importante pues dejarla clara. De hecho, el uso de la terapia PAP no siempre mejora cuando el dolor de cabeza cumple criterios de cefalea tensional, porque aquí a veces es muy difícil distinguir aquella cefalea secundaria a la apnea del sueño, que inclusive se pueden parecer, pero finalmente tienen unas características clínicas totalmente diferentes, que más adelante las vamos a contemplar. Bueno, vamos a referirnos a este dolor de cabeza, que esta sí es una entidad bastante, bastante rara, que es la cefalea hípnica. Es un dolor de cabeza, de hecho, de reciente descripción, realizada por el doctor Raskin. Es de rara presentación, generalmente en aquellos pacientes mayores de 50 años, y su frecuencia y prevalencia es del 0,07% apenas, o sea, es muy, muy rara. Es mucho más frecuente en las mujeres, es un dolor de cabeza de leve a moderada intensidad que interrumpe el sueño de los pacientes, despierta a los pacientes. Generalmente es pulsátil, puede ser unilateral o bilateral. Generalmente son eventos de corta duración, de 20 minutos a una hora. Pueden pasar obviamente de la hora, pero en muy rara ocasión. Se relaciona muchísimo con la fase REM del sueño, y al parecer, pues la génesis o la patogenia de esto está en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que va a actuar como ese reloj biológico, que tiene pues unos núcleos o un grupo neuronal que es serotoninérgico y que está implicado también en otros tipos de dolor de cabeza como tal como la migraña o la cefalea tensional. También pues tiene mucha relación con una disminución de la melatonina, esta cefalea hípnica. Son estudios que apenas se están efectuando, que todavía pues no han sido concluyentes, pero el consumo de la melatonina en estos pacientes al parecer los mejora y hace parte como tal del tratamiento. Es una cefalea rara, es una cefalea eh, pues que a pesar de que despierta al paciente no es tan intempestiva, o sea, digamos, no es un signo de alarma total claro, pero obviamente que nos obliga a estudiar con neuroimágenes a estos pacientes. Solamente la traje aquí para que la conozcamos, para que también que hace parte del complejo dolor de cabeza primario, no es un dolor de cabeza secundario y que se asocia muchísimo a los estadios del sueño. Muy bien, ahora quiero pues referirme a esta gráfica, pues que puede ser un poco compleja, pero vamos a resumirla, darle importancia a muchos de los núcleos que participan tanto en la parte del sueño como en los dolores de cabeza. Como explicaba en un principio, los mismos sustratos anatómicos, las mismas vías, los mismos neurotransmisores que están involucrados en el sueño también están involucrados en el dolor de cabeza y por eso existe esa íntima relación entre estas dos entidades tanto en su parte
parte fisiológica como en su parte de sus trastornos. Por ejemplo, el hipotálamo para mí es la estructura clave entre lo que es el sueño y la cefalea. Por ejemplo, el hipotálamo tiene diferentes núcleos y uno de ellos es el posterolateral, que es el que mantiene lo que es la vigilia. Cuando tenemos daños a este nivel, pues el paciente va a experimentar un sueño incesante, lo que se ha denominado la encefalitis letárgica. También, digamos, hay neuronas histaminérgicas que van a hacer conexiones ahí mismo con el hipotálamo posterior, que a su vez va a proyectar unas vías hacia la parte del tálamo y posteriormente hacia la corteza prefrontal o neocórtex para mantener la promoción como tal de los estados de vigilia. El hipotálamo en su parte lateral o en su núcleo lateral contiene, por ejemplo, una importante población o grupo neuronal que contiene la orexina o la hipocretina, que también va a mantener los estados de vigilia. Va a excitar núcleos del cerebro que pues, van a promover como tal la producción de dopamina, histamina, acetilcolina, norepinefrina, que lo que van a hacer es estabilizar la, lo que es los diferentes estadios de sueño. Y van a hacer, sobre todo en este caso de la orexina, va a impedir ese sueño súbito, inapropiado, promovido por esa intrusión de la fase moro o fase REM del sueño que va a llevar a unos ataques o sueños bastante importantes en su producción especialmente de presentación súbita. También, digamos, el hipotálamo juega un papel muy importante en la migraña, pues ya que se va a encargar de producir los síntomas premonitorios como alteraciones en el apetito, alteraciones en el humor, las alteraciones autonómicas como tal. Em, También el hipotálamo se le ha atribuido a que puede promover lo que es la enuresis nocturna en estos pacientes migrañosos, ya que el 40% de estos pacientes, especialmente en jóvenes, pueden presentar enuresis cuando pues, tienen su antecedente de migraña. También mediante mecanismos poco conocidos, el hipotálamo se le ha atribuido que está implicado en lo que es la cronificación de la cefalea primaria, tanto en la cefalea tipo migraña como en la cefalea tensional. En algunos estudios con neuroimágenes, especialmente con tomografía con emisión de positrones, estas han mostrado un incremento regional sanguíneo en la porción posterior hipotalámica, especialmente durante los ataques de migraña y también de la cefalea tipo clúster. Y también se ha atribuido a la parte de peridiosidad o la parte circadiana que se presentan en estos pacientes con estas dos entidades. También está implicado en aquellas hemicraneanas paroxísticas y aquellas dolores de cabeza, los trigéminos autonómicos. Em, para hablar también un poquito, al hipotálamo juega un rol muy importante en lo que es en la homeostasis circadiana. Es ese reloj biológico pues, que todos tenemos y que está ubicado en lo que es en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y recibe pues, prácticamente vías de sincronización es decir, que para que el reloj biológico funcione de manera adecuada en las diferentes funciones corporales que tiene el cuerpo. Por ejemplo, tiene una importante conexión retino-hipotalámico, pues la retina le va a mandar información luminosa o una oscuridad para que ésta se active o no y cumple las diferentes funciones a nivel corporal. Por ejemplo, una vía muy importante de activación de esta parte circadiana del hipotálamo es ese eje que hay entre el hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, que va a mantener pues el sistema cardiovascular, inmunitario, el sistema hematopoyética y también, digamos, la fuerte conexión que existe con la glándula pineal, ya que el núcleo hipotalámico supraventricular controla lo que es la melatonina, que es liberada por la glándula pineal para que ésta posteriormente esté involucrada en ese reloj biológico pues, que todos necesitamos para cumplir nuestras funciones corporales. Resaltar también el papel de la adenosina que juega un papel muy importante tanto en la fase de dolor como en el sueño y sus trastornos. Tiene receptores en todo el sistema nervioso central, receptores A1 y A2. Los receptores pues, A1 van a encargarse de la inhibición del dolor
y las fase A2 pues, son las que van a activar el dolor. También involucradas en el sueño es que estos receptores de A1 también promueven lo que es el sueño. Y en el dolor, pues la adenosina involucra o activa lo que es el péptido vasointestinal y el gen relacionado con la calcitonina que están involucrados en la migraña. En el tallo cerebral, pues vamos a encontrar diferentes estructuras neuronales, como es la locus ceruleus, el núcleo rafe dorsal, la sustancia gris periaqueductal, que van a tener conexiones bastante importantes. Por ejemplo, la sustancia gris periaqueductal es un neurotransmisor principal, es la dopamina, y tiene diferentes aferencias trigeminales y cervicales que van a ir al tálamo y van a activar prácticamente la producción de sueño. El núcleo dorsal, por ejemplo, que es un núcleo serotoninérgico que va a modular el dolor y también va a estar involucrado en esas proyecciones para la producción de la oxitocina y estabilizar lo que son los diferentes estados de sueño. Y, por ejemplo, el locus coeruleus, que también va a tener un contacto bastante importante con el hipotálamo para promover lo que son las diferentes etapas de sueño cuando uno va a dormirse. Bueno, vamos a referirnos aquí a la cefalea en la apnea del sueño. Es una cefalea ya secundaria, no es una cefalea primaria, cuyos criterios es que se requiere que sea una cefalea cuando el paciente se despierta y está asociado, obviamente, con el diagnóstico de apnea del sueño, que va a mejorar cuando la apnea del sueño mejora y empeora cuando la apnea del sueño empeora. Generalmente es de producción bilateral y mejora hasta 4 horas después de que el paciente se despierte. Y obviamente no puede presentar criterios de otros dolores de cabeza. Aquí quiero generar este gran interrogante donde puede la apnea del sueño causar o incrementar el dolor de cabeza en las cefaleas primarias. La respuesta es que no se ha visto que se empeore con la migraña ni con la cefalea tensional episódica. O sea, la apnea del sueño no empeora estas dos condiciones cuando el paciente pues, presenta esta apnea. Puede que presente porque se puede mezclar o puede haber un mix, digámoslo así, de dolores de cabeza, especialmente de tipo secundario como es la apnea del sueño. Pero como tal, el paciente con migraña o cefalea tensional no se van a incrementar en los pacientes con apnea del sueño. Pero el estudio, en este caso de los noruegos, que es un estudio bastante importante, em, dicen que el CIEL-SAOS puede influir en la refractariedad e inclusive ayudar a cronificar estos dolores de cabeza. Es decir, a pesar de que no están involucrados en el incremento del dolor, con el tiempo pueden influir un poco en la frecuencia, generar lo que es la cefalea crónica diaria en estas dos entidades y aún así en una apnea no tratada, ¿sí? Aumentar la refractariedad y hacer que los pacientes sean bastante rebeldes al tratamiento, porque cuando tenemos un dolor de cabeza cronificado, hace que el tratamiento sea bastante complejo. Bueno, pero la gran pregunta es, ¿la terapia con CPAP puede mejorar la cefalea asociada con SAOS? Bueno, es aquí donde vamos a tratar de concluir si mejor o no y qué tipo de cefalea o qué fenotipo de cefalea es la que mejor responde a esta terapia de presión positiva. No son muchos los estudios que lo concluyen, sin embargo, sabemos en nuestra práctica clínica con nuestros pacientes que están adheridos de manera adecuada al CPAP, por ejemplo, o al BiPAP, además de mejorar su calidad de sueño, su calidad de vida y otra sintomatología generada por la apnea del sueño, una de esas mejorías es que el paciente le refiere que mejora el dolor de cabeza. Entonces, en este caso, en el primer estudio publicado en la revista Neurology en el 2011, 11 pacientes que fueron estudiados con migraña y con CPAP mejoraron la frecuencia y la reducción de la medicación profiláctica. Esta es la conclusión del estudio. En este estudio también publicado en Cefalalgia del doctor Mitzi Costas,
él, digamos, observa, estudió una mayor población de pacientes, que la terapia con CPAP mejora hasta en un 23%, especialmente la cefalea crónica diaria. Quiero referirme ahora a este artículo referido en la revista JEREC del 2012, donde estudian un poco más de pacientes, 82 pacientes, en un promedio de edad entre... Bueno, quiero hacer referencia a este último estudio publicado por la revista JEREC en el 2012, donde evalúan si hay mejoría o no en los pacientes con migraña, o perdón, con dolor de cabeza y que han recibido terapia PAP. Es un análisis retrospectivo donde se cogieron 82 pacientes. La mayoría de estos 82 pacientes, 70, eran mujeres, 12 eran hombres, con índice corporal medio de 32 más o menos 9, de los cuales predominó más el dolor de cabeza 17%, la cefalea crónica diaria tipo migraña sin aura, un 54% eran pacientes con migraña episódica sin aura, un 21% eran pacientes con cefalea tensional, un 6% pacientes con cefalea, miran ellos, postraumática, y un 11% pacientes que tenían dolor de cabeza sin describir las características o agruparlos en un grupo, pero que tenían un abuso de medicamentos. Em, Todos, digamos, habían pasado por el servicio de neurología para objetivizar como tal el dolor de cabeza. De este grupo, 52% tenían SAOS, tenían apnea del sueño, de los cuales, de ese 52%, 33 pacientes estaban con terapia PAP, y de estos 33, 27 tenían una terapia PAP adherente. Em, Prácticamente las conclusiones del estudio es que los pacientes adherentes, estos 27 pacientes, mejoraron entre un 78 a 80% los dolores de cabeza. ¿Cuáles mejoraron? Prácticamente todos. O sea, el grupo que más predominaba era la migraña episódica sin aura. Si bien, como decía anteriormente, no existe una asociación de empeoramiento entre la apnea del sueño y la migraña, al parecer el uso de la terapia PAP podría mejorar estos pacientes, incluso impedir como tal la cronificación y la refractariedad. No es una conclusión contundente, pero sí se puede, digamos, observar que los pacientes con migraña podrían mejorar. Todos mejoraron, ¿sí? Inclusive hasta el grupo de la cefalea tensional. Pero sí fue muy claro que aquellos pacientes que tenían su cefalea crónica diaria fueron los que presentaron una mejor respuesta a la terapia PAP. Quiero concluir la charla em, dejando en el ambiente que la terapia PAP definitivamente sí mejora y promueve como tal la respuesta satisfactoria en aquellos pacientes con dolor de cabeza. Eh, Especialmente qué fenotipos. Es muy claro en la cefalea tipo clúster y es muy claro también en aquella cefalea primaria crónica diaria, que puede ser tipo migrañosa o tipo tensional. Al parecer, pues la terapia PAP obviamente mejora, y también la respuesta eficaz cuando es secundario a, a la cefalea secundaria por apnea del sueño. Prácticamente esto era lo que quería exponerles. Ante todo, pues muchas gracias por mantener la audiencia de esta charla, y cualquier pregunta, inquietud, dudas que hayan al respecto, pues estoy dispuesto a escucharlas, y ante todo nuevamente, muchas